¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a un episodio más aquí en Justicia en Acción. Y hoy, pues como ya saben, nuestro invitado querido, nuestro invitado de honor, que nos hace honra con su presencia. Luis Carlos, ¿cómo estás? César, mucho gusto, buenas tardes. De nueva cuenta, con el gusto de estar contigo y con quienes nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Y es que hablando de esto de juicios, hablando de esto de leyes, de todo lo que converge en este mundo, bueno, tú eres nuestra fuente de información exacta, precisa y sin ningún tipo de tabús, porque pues, de eso se trata, de saber qué vamos a conocer sin que nos topemos con algo que se censura, por así decirlo, ¿no? Entonces, quiero iniciar esta charla con algo que he visto, que también lo viví hace poquito en casa, y es que viendo algunas series, algunas películas, pues sí nos topamos incluso el mundo de los juicios en estas películas, pero hay una diferencia muy marcada entre lo real y lo que vemos en la televisión. Quiero preguntarte, ¿te has topado con algún caso o casos que parezcan así irreales? Sí, César, desde luego, la frase de la realidad supera la ficción es completamente cierta. No, me acordé ahorita mucho de una serie de mujeres asesinas, ¿no? Y por supuesto que hay casos así, pero me vino a la mente uno muy reciente, donde eran una pareja. Ella ya no quería vivir con él había estado molestando, la está esperando fuera de su casa, la obliga prácticamente a que entren a la casa. Él conocía la casa perfectamente, pero lo relevante de esa situación de la ficción supera la realidad, ¿no? Saca de su mochila una botella y traía algún líquido flamable. Sin más ni más, le rocea el líquido a la chica, saca un encendedor y ahora sí que la enciende, ¿no? Lo vemos en la televisión, lo escuchamos en las novelas, pero es completamente real. Lo lamentable es que a veces ya no sabemos si lo que vemos en la televisión viene de hechos reales, o los hechos reales que conocemos son gracias a las ocurrencias de la televisión. Exacto, esas imágenes que ya no se sabe si vienen de la televisión al mundo real o del mundo real se basan para la televisión, ¿no? Exacto, sí. Creo que son increíbles estos casos que uno pensaría que son irreales, ¿no? Que no pasan, pero que en realidad sí están sucediendo en el día a día. Y con esto paso a la siguiente pregunta. ¿Crees que las series y las películas malinforman a las personas sobre cómo se llevan estos procesos legales? En la cuestión teórica real, hay muchos autores. Siempre recuerdo mucho de mis clases de teoría social un autor que se llama, de apellido Sartori, Giovanni Sartori, que tiene un libro que se llama Homo Videns, y en el libro habla de que la sociedad somos educados por la televisión. Y en mi consideración es real. Actualmente las personas vemos muchas plataformas, y en las plataformas hay muchas series de narcotráfico, hay muchas series de médicos y hay muchas series de abogados. Y entonces las personas a veces consideran que tienen un conocimiento de la materia legal gracias a estas series, ¿no? Particularmente yo he visto varias, porque en cuestión de entretenimiento, pero eso te permite ver que hay una diferencia enorme entre la realidad y la ficción. Pero además normalmente esas series que vemos te reflejan la realidad de sistemas distintos al mexicano, de sistemas normalmente norteamericanos. Sí, claro. Diferencias es que en el sistema norteamericano casi siempre para el espectáculo, las audiencias que ellos toman son las audiencias de juicio, donde en las audiencias de juicio está el famoso jurado, donde hay 13 personas, e incluso hay series donde te enseñan sus técnicas telenovelescas para seleccionar al jurado, pero finalmente en un sistema de jurados, quien toma la decisión, quien emite el fallo de absolución o condena, no es el juez, es el jurado. Entonces es por eso que vemos en las series que las personas, abogados, tratan de impresionar al jurado. Se vuelve una cuestión teatral, una cuestión de actuación, porque hay que impresionar al jurado. El jurado no son abogados, no saben de la cuestión técnica, y se dejan llevar justamente por esa cuestión escénica.
En la realidad, en el sistema mexicano, quien resuelve, quien toma las decisiones de absolución o de condena, es un técnico en derecho que es el juez. Y pues difícilmente al juez lo va a impresionar una situación de ese tipo. Por eso es que aquí no vemos tanta teatralidad. Son diferencias muy claras. En las series también normalmente vemos que los abogados, con 2, 3 preguntas que formulaban en un interrogatorio, parece que ya dejaron en jaque a un testigo y ya lo evidenciaron. No, la realidad dista mucho de esa situación. Realizar un interrogatorio es una situación compleja. Los testigos también son una situación compleja. El sistema norteamericano, que es el que además normalmente vemos en las series de televisión, está sustentado en una figura que, si le han puesto atención, se denomina perjurio para el sistema norteamericano. Y el perjurio no es otra cosa más que la falsedad, ¿sí? El conducirte con falsedad ante la autoridad. Por eso es que verán hasta en las series que ellos ponen la mano en la Biblia y juran. Pues en esas cosas que preguntabas de realidad y ficción, es tan educada la sociedad mexicana por esas series que hay testigos que tenemos en audiencias que aquí también los protestamos. Y cuando van a rendir protesta, te levantan la mano y dicen que protestan conducirse con la verdad. No, aquí no tienen nada que ver ese tipo de protesta, ya usan la Biblia, aquí no, aquí es la protesta al órgano jurisdiccional. Pero lo relevante que ellos tienen allá es que la sociedad, en esa cultura, le tienen mucho miedo a mentirle al juez, al órgano jurisdiccional. Por eso es que se conducen con verdad. Saben que la consecuencia de mentirle a un juzgador es muy alta. Y en México, lamentablemente, pues no existe esa cultura del perjurio. Aquí lo denominamos falsedad ante la autoridad, que además es un tipo penal, es un delito. Y antes de que inicie el testimonio de una persona, su declaración, le protestamos para que se conduzca con verdad. Esa figura como tal en Estados Unidos sostienen mucho su sistema legal. Las personas difícilmente van y mienten en una sala de audiencias o ante una autoridad. Y lamentablemente en el sistema mexicano, pues no acontece lo mismo. Sí, hay una diferencia marcada. Así es. Y me lleva a esta pregunta. Hemos visto, como bien lo comentabas, en películas, en series, cómo está organizado o la estructura de un juicio, ¿no? Que vemos al acusado, el acusador, bueno, así que en los términos que conozco, ¿no? También vemos público atrás. Los que están de la parte izquierda o derecha, que son los que están emitiendo también su juicio. Vemos a quien está redactando todo lo que se está diciendo en el juicio y al juez. ¿Esta estructura es la misma o es parecida aquí en México en un juicio real? Yo actualmente soy juez de control y tribunal de enjuiciamiento de un sistema que se denomina acusatorio. Y en México este sistema de corte acusatorio, si tú vas, se va a ver muy similar. Hay una sala de audiencias que prácticamente está dividida por una barrera de diferentes características, pero de esa barrera hacia atrás está el público, y de esa barrera hacia adelante están las partes. Normalmente Ministerio Público en un extremo, defensa en otro extremo, y al frente vemos al juzgador. En un lado nosotros tenemos otro escritorio donde pasan los testigos. Es muy similar a lo que vemos en la televisión, en las series. Pocas diferencias, pero es lo que tenemos. Lo que nosotros no tenemos es el espacio a un costado donde están las 13 sillas para los jurados, porque nosotros no tenemos el sistema de jurados. Las personas también pueden acudir a las salas de audiencias a presenciar los juicios. Nosotros tenemos excepciones para que en ciertos asuntos hay restricción a la publicidad. Normalmente cuando se trata de niños, cuando se trata de delitos sexuales, es generalmente la restricción. Pero de ahí en fuera todas las personas pueden acudir a una sala de audiencias. La verdad es que cuando el sistema empezó en nuestro país, yo recuerdo mucho el primer juicio que se hizo en Pachuca, tuvieron que poner hasta conexión a otras salas de audiencias porque había mucho público. Y de ahí a estos años, pues eso ha cambiado. En muchas ocasiones hacemos las audiencias sin público, porque las personas ya no acuden, aun y cuando tienen la posibilidad de acudir a una sala de audiencias.
Ok, creo que sí hay algunas similitudes, hay algunas diferencias, pero creo que es importante, como bien lo comentábamos, dividir, ¿no? La realidad de la ficción. Y muchas veces vemos que pues, en los juicios, como bien lo comentaba, si se me viene a la mente la película de, por ejemplo, la de Mentiroso, Mentiroso, que es todo teatral, es muy espontánea toda esta parte, pero realmente no es así. O sea, no vemos esa teatralidad en la realidad, y menos en los juzgados. No, realmente no, es una cuestión muy técnica. Decías ahorita el acusador. Uh-huh. En este país tenemos un órgano acusador que se llama Uh-huh. Ministerio Público en algunos estados, en otros ya se llama fiscal. Okay. Junto con el Ministerio Público o fiscal está la víctima. Y la víctima en este país tiene el derecho de nombrar un asesor jurídico. Son los que vemos normalmente en un escritorio. Uh-huh. En el otro escritorio, en la otra esquina, vamos a ver, dependiendo del momento procesal, le podemos denominar investigado, imputado, acusado, Uh-huh. con su defensor. El defensor puede ser más de uno y puede ser más de un acusado. Es el que vemos en el otro escritorio. Okay. Pero la cuestión sí es muy técnica, porque vuelvo a insistirte, en México no van a impresionar a un juzgador, Uh-huh. porque no hay una cuestión teatral. En las series que ven norteamericanas, hay 13 personas que no son técnicos en derecho, o sea, no saben de derecho, Okay. y los tratan de impresionar, Uh-huh. así como ven en las series, que también en la realidad no es una cuestión tan teatral, Uh-huh. ¿no? Se exalta o se exagera en las series de televisión, pero bueno, esa es una diferencia fundamental. Uh-huh. En esos sistemas tratan de convencer a 13 personas que no conocen de derecho. Okay. En el sistema mexicano, no. En el sistema mexicano, el que resuelve es el juez y se tiene que apegar a cuestiones legales y técnicas. Ok, bueno, ya ahí nos damos cuenta de que sí hay una diferencia marcada, obviamente que el sistema mexicano pues sí tiene, y que se tiene que respaldar con este respeto, ¿no? Porque no podemos hacer faramayas dentro de un juicio. Y esto me lleva a lo siguiente: con esta nueva reforma en el Poder Judicial que se viene, que ya va a estar en vigor, ¿qué cambios crees que se avecinan en la manera en que se imparten los juicios? Las cuestiones procesales evidentemente no van a cambiar porque no hay reforma a las leyes. Yo creo que vamos a ver mucha diferencia en la conducta y el trato de los juzgadores hacia las partes, ¿no? Muchas de las promesas o propuestas de campaña de algunos candidatos están sustentadas justamente en empatía, en cercanía, en justicia humana. Situaciones que yo voy a volver a repetir siempre: para quienes ya somos juzgadores, es algo que siempre debiste haber observado, y decir en este momento voy a ser empático, voy a ser humano, pues lo único que me puede dar como conclusión es que nunca lo fuiste. Pero evidentemente con esta reforma lo vamos a ver, y de hecho ya las personas que acuden a los juzgados, a las salas de audiencias, ya lo están manifestando, que hay un cambio en la actitud de los juzgadores. Aquel juzgador que nunca saludaba, ¿sí?, ahora ya saluda. Aquel juzgador que no sonreía, ahora ya me sonríe, porque es una nueva dinámica. El juzgador ahora sí tiene que saber que en mucho la continuidad de su cargo o la elección a otro depende netamente de la elección popular, de que la sociedad nos favorezca con un voto. Entonces, pues sí, desde luego que la dinámica, sobre todo en la conducta de los juzgadores hacia las partes, va a cambiar. Y creo que es importante, ¿no?, humanizar también este apartado de saber que pues no son robots, que también pues toda la gente tiene sentimientos, que está ahí tal vez por alguna mala decisión, por alguna mala acción, pero también hay algunas personas que lo están, pero no por esas acciones, sino indirectamente. Entonces se tiene este lado humano que representar aún más, ¿no? Entonces concuerdo en que sí le faltaría ese lado humano que por supuesto que lo hemos visto en ti. Creo que ha sido de los pocos que hemos visto ese lado humano, que te acercas, que convives con estas personas, que les das tu apoyo incluso. Nos platicabas algunos programas antes que pues el Kleenex, el acercarte pues nunca falta, ¿no? El saludo,
que les das al principio y casi también al final, pues ahí está. Y creo que ese ejemplo deberían tomarlo muchas más personas, muchos más jueces, para que pues se sientan igual arropadas estas personas. Es que la toga, usar la toga es una cuestión que implica ética, que implica respeto, que implica objetividad, muchos valores, pero uno que normalmente se ha olvidado es el ser humano. Y no me refiero al ser humano, sino que seas humano. ¿Sí? El que te conduzcas con humanidad ante los demás no está peleado. Un valor fundamental siempre debe de ser el respeto. Se habla de empatía, pero muchas veces considero que ni siquiera sabemos qué es empatía. ¿Sí? No porque hoy te toque ser el juzgador, no puedas ponerte en el zapato del otro. ¿Sí? Y no importa la calidad que en ese momento tenga, ya sea la víctima o ya sea el propio acusado, y no importa muchas veces que se trate del delito más grave. Y desafortunadamente se ha confundido, en mi consideración, el portar la toga o el ser juez con una situación a veces de arrogancia, a veces de sentirte inalcanzable, en ese afán de decir yo soy completamente recto y objetivo, no me mezclo con las partes, o no atiendo a las partes, o no veo a las partes. No puedes alejarte. El día que el juzgador pierde su sentido humano, creo que ha perdido gran parte de lo que debe de ser un impartidor de justicia. No puedes apartar tu lado humano de ser un juzgador. Tratamos todos los días con personas, con seres humanos, que por supuesto que sienten, que por supuesto que en el momento que están en una sala de audiencias, no solo tienen un conflicto legal, tienen un conflicto sentimental, tienen un conflicto moral, y que te juro que en muchas ocasiones gran parte de lo que quieren es que la persona que está del otro lado y que les hizo un mal, les ofrezca una disculpa, que les diga que lo siente. Eso es lo que muchas personas quieren. Pues con esa premisa nos quedamos. Realmente vemos que, y como siempre lo hemos dicho, es un gran ser humano. Gracias. Creo que hablo por todo el equipo aquí de Justicia en Acción, que te admiramos esa parte humana de ti. Y pues con esto cerramos este capítulo de Justicia en Acción. Recuerden que están próximas las elecciones y que pues el candidato Luis Carlos está aquí compitiendo para ser juez de distrito. Así es que boleta amarilla, chicos, el número 19, no se les olvide. Ahí van a poder estar votando el 1 de junio. El 1 de junio. Así es, y pues como opción nosotros les damos en su totalidad al candidato Luis Carlos. No dudamos ni tantito de todo lo bueno que puede hacer el juez. Y reiterando, muchísimas gracias por esta entrevista, por este espacio que nos brindas. Es un honor como siempre tenerte aquí. Gracias a ustedes, para mí también es un gusto hacer esto. Ha sido un gusto también que déjame comentarte que estos días sí he recibido comentarios, tanto en nuestras redes sociales como en la calle, de personas que les ha servido en algo lo que hemos platicado. Ojalá que esto les pueda seguir sirviendo, y como lo hemos comentado, si quieren que tratemos algún tema en específico o tienen alguna duda, también que nos lo puedan hacer llegar, y lo tratamos para el siguiente capítulo de Justicia en Acción. Así es, recuerden que este espacio es de ustedes y para ustedes, y qué mejor con el candidato Luis Carlos, que nos puede despejar todas estas dudas. Recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales, les van a estar apareciendo aquí, y también en la caja de comentarios dejarnos los temas que quieren que platiquemos aquí en este podcast junto con Luis Carlos. Así que muchísimas gracias, Luis, es un honor tenerte aquí, y recuerden, chicos, seguirnos aquí en Justicia en Acción. Hasta la próxima.